Está tú, pero Ok, ahora sí. Gracias. Vale. Entonces, continuemos si están de acuerdo. El estudio que estamos teniendo de Mateo con la ayuda del Señor. Nos habíamos quedado en el capítulo 2, más de hecho finalizado el capítulo 2 y pues hoy corresponde estudiar Dios mediante el capítulo 3 que es más o menos corto. ¿Sí? Así que vale la pena que primero lo leamos, así que si es que de pronto alguien lo puede leer, puede ser hasta el versículo 12, está bien, y después continuamos con el 13 al 17, ¿sí? Y vamos a, a ver algunas cosas, ¿sí? De pronto alguien que nos pueda ayudar con la lectura, por favor, del 3:1 hasta el 12 de Mateo. Por favor, ¿quién se anima? Josué, ¿puedo ayudarles yo? Claro, claro, gracias, Nico, por favor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Vale, muchas gracias. Ok, entonces este capítulo 3 ya comienza a poner en contexto, digamos, el preámbulo de lo que ya sería en sí el ministerio del Señor, ¿sí? Y aquí llama algo la atención y les voy a pedir que podamos ser bastante participativos al respecto. Y siempre ha surgido o ha sido una figura muy curiosa, por decir así, muy enigmática, a la figura de Juan el Bautista, el famoso Juan el Bautista, que, que ha sufrido muchas reinterpretaciones, muchas representaciones, muchas formas de entenderlo y demás, pero en sí lo que va a pasar es algo muy sencillo. Primero les comento que, por ejemplo, de esta figura de Juan el Bautista, más bien dicho, a esta figura de Juan el Bautista o a Juan el Bautista hay que entenderlo en su contexto, porque si no estamos en el contexto, no vamos a comprender muy bien por qué es que aparece un Juan el Bautista y no vamos a comprender o no se va a aprovechar muy bien por qué después Jesús aparentemente y entre comillas se va a sujetar a la figura de Juan el Bautista. Y ¿quién de ustedes se acuerda cuál era el contexto religioso de la época? ¿Cómo era el contexto religioso en esa época, en la época de Jesús, en la época de Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Josécito, si Sí. no recuerdo mal, es que, bueno, en ese tiempo habían varios grupos religiosos, ¿no? Como habíamos visto, los fariseos, los saduceos, incluso creo que había otros, y bueno, esos son y había entre ellos disputas
que había. Pero a su vez, en cuanto a la parte de gobierno, los romanos estaban gobernando, pero dejaban, como decir, que hagan su libre, no sé si la palabra está bien, su libre culto a los hebreos, a los judíos, ahí, porque eran judíos, pero quienes estaban a cargo de la sinagoga, pues ya no eran los que tenían que ser en cuanto a la tribu de Leví, que quienes eran los que estaban por el Señor asignados a servir en el templo, sino que en este caso, pues, si no estoy mal, eran los fariseos que trabajaban, perdón, que trabajaban en el templo y pues también tenían su presencia en las distintas sinagogas, no sé. Vale, exactamente. Con más o menos detalles, pero en general, digamos, lo que caracteriza este tiempo es un tiempo en donde había mucha diversidad de interpretaciones y más que nada, cada cual se sentía santo a su manera. Los saduceos se creían santos en el templo, ¿sí? Los fariseos se creían santos en sus sinagogas y con sus interpretaciones. Los esenios se creían santos en su retirarse al desierto y profundizar en sus conocimientos. Y los celotas se creían los héroes de la patria por querer liberar a la patria, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta, imagínense ustedes, es como que si ahora, es más o menos, y esto me llama mucho la atención, porque el Señor escogió venir en un momento muy caótico y que de hecho choca esto con la interpretación judía de la figura de Mashiach. ¿Ustedes se acuerdan? La figura de Mashiach para ellos viene en un momento como que de paz, como que todo está listo, o sea, todo está hermoso, todo está construidito, y entonces viene Mashiach como que ya para poner la cerecita del pastel nada más, como decirlo así. A muy grosso modo esto. Pero resulta que no. Cuando vino Mashiach no estaban nada bien las cosas. Ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo social, ni en lo económico. O sea, peor momento, creo que hubiera sido un poquito complicado encontrarlo, porque era un momento de caos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ahora, pongámonos un momento en la época siendo ciudadanos comunes y silvestres, sin necesidad de tener adscripción a ningún movimiento religioso, a ninguna escuela de pensamiento judía de ningún tipo, sino simplemente ser un habitante de Judea del siglo primero. Y que de pronto, como cualquiera de nosotros sabe que hay unos que están aquí, que están allá, que más o menos se les conoce, y de pronto imagínense ustedes que aparece uno más, aparece otro en el desierto proclamando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y eso por qué era necesario? ¿Qué les parece a ustedes? Siendo económico, parecería que hubiera sido mejor aproximarse o acercarse o, digamos, o tener una relación con el, como nosotros diríamos así morochamente, con el menos peor, ¿no? O sea, para qué distanciarme de todos? Si a la final todos son creyentes, ¿no? A la final todos son hijos de Abraham, todos son judíos, todos a primera vista leen la Torah, a primera vista todos hablan hebreo, hablan arameo, a primera vista todos celebran en las fiestas. ¿Por qué la necesidad de que salga alguien más? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? Para confrontar a todos, porque no iba a dar la razón ninguno tenía, si se puede decir, la razón. Y entonces Exactamente, lo que estaba haciendo es confrontar a todos. exactamente, porque ninguno estaba bien. Esa es la respuesta más sencilla. ¿Por qué es necesario que salga alguien poniendo las cosas en orden? Porque no hay orden. Así de simple. Entonces, cada cual va a tener su punto débil, por así decirlo. ¿Sí? Cada cual va a tener sus fortalezas, por decirlo de alguna manera, pero no todos le dieron, como se dice, en el clavo. No todos le dieron en el clavo, no todos estaban orientados como debía ser. Y una de las principales razones es porque, y esto es lo que realmente desdibuja el diálogo y la convivencia cristiana, es porque cada uno tenía intereses. Más allá
más allá de un sano interés en que marche bien el pueblo, en que la palabra se difunda, en que haya una vida conforme a la palabra. Más allá de eso, lo que había en el fondo eran intereses e intereses de poder. Y todo el interés de poder giraba en torno a quién dominaba el templo, a quién dominaba el templo. Y como los que dominaban eran los saduceos, entonces los fariseos querían dominar el, el templo, el famoso Sanedrín y todo lo demás. Los celotas tenían su interés más político que ninguna otra cosa. Los esenios tenían su interés igual como alejados y todo, pero de retomar alguna cosa por el estilo. Y mientras también me había olvidado que también hay otro grupo que también es mencionado en la Biblia, pero no de una manera tan activa, los famosos samaritanos, que hasta ahora hay, que hasta ahora existen los samaritanos. También estaban ahí e incluso los samaritanos construyeron un templo allá en el monte Ebal y recién nomás se encontraron las ruinas de ese templo. ¿Sí? Un templo con dimensiones muy parecidas a los templos de la época en donde tenían todo su culto. ¿Sí? Y ya cuando lleguemos más adelante veremos un poco más de eso, pero había eso. Entonces, en este momento de caos, en donde imagínense ustedes, además también, una de las cosas que también me olvidé de comentarles, de que llama siempre la atención de por qué cuando Jesús es niño, es bebé, le dice el ángel a José que lo lleve a Egipto. Y una de las razones es que en Egipto siempre hubo, bueno, no siempre, desde la época del segundo templo, hubo una fuerte presencia judía, que incluso construyeron un templo también. Y eso se conoce gracias a los pergaminos de Elefantina, se llama así. Ustedes buscan los pergaminos de Elefantina en internet, desde la Wikipedia, que es el lugar más común para encontrar conocimiento, hasta fuertes artículos científicos y demás, van a encontrar que se encontró evidencia de un templo en Elefantina que va más o menos del siglo VI al IV antes de Cristo y que fue destruido también, pero que se encontraron las ruinas y demás. Entonces, en el momento en el que viene Jesús, lo que tenemos que tener en cuenta y en mente siempre es que había un caos. Había un caos y por eso, y de eso más bien dicho, o consiste la riqueza tanto del mensaje de Jesús en su tiempo, cuando él estuvo predicando, como los relatos que recogieron después o se recogieron después en los evangelios. Vale, eso es lo primero que tenemos que saber. El mensaje del Señor es tan potente y es tan importante para nosotros porque pone en el centro las cosas, ¿sí? Y en algún momento nos va a parecer que les va a dar, entre comillas, la razón a unos o a otros, o que va a tener mucho pleito con unos o con otros. Pero en realidad lo que está haciendo Jesús y lo que están haciendo los que están recogiendo las vivencias y todos estos eventos es poner las cosas en orden. Más allá de en orden cronológico, es poner el conocimiento en orden, poner la interpretación bíblica en orden, que para la época ya estaba bastante dispersa. Y lo que hoy conocemos es todavía, más bien dicho, lo que hoy nos ha llegado, que es la herencia judía básicamente farisea, ¿no? Nos damos cuenta que es demasiado amplia y cada vez que sale un nuevo rabino sigue interpretándose más. Entonces, lo que hace el Evangelio, todo el Nuevo Testamento en sí, es poner en orden las cosas, poner en orden, poner la correcta interpretación, por así decirlo. Y había algunas profecías, anuncios, oráculos, si ustedes quieren, que Dios mismo hizo de parte suya, de que antes de que Él viniera, iba a mandar a alguien que lo anuncie. Y eso no se entiende mucho, sino en la época. Porque es necesario que alguien le anuncie al Señor, que un profeta le anuncie. Y es más, de acuerdo a la profecía de Miqueas, si no estoy mal, es cuando dice, no, aquí yo envío a mi mensajero o delante de mi rostro a Elías, ¿no? A Elías, ¿vale? Entonces, ¿por qué era necesario que se envíe primero a Elías? ¿Vale? Porque era primero necesario que se envíe a alguien adelante, como para que haga de vocero, como para que haga simplemente decir, ya vino, o sea, atención, ya vino, o alguna cosa así, como que de pronto alguna actividad como muy ligera, por así decirlo, o es que en realidad ahora entendemos que era necesario y era pertinentísimo, importantísimo, que el Señor envíe un mensajero, un profeta, un portavoz de Él, allanando las cosas. Y este mensajero en la época va a ser Juan el Bautista, que según el relato de Juan va a ser primo incluso de Jesús, con ascendencia levita del sacerdote, incluso según el Evangelio de Juan, la mamá
Juan el Bautista, Elisheba, o Elizabeth como le ponen, es de las hijas de Aarón, así que tendría alguna descendencia levítica, digamos así, del sumo sacerdocio, por así decirlo. Y esta persona, esta figura, se aparta al desierto y no es que funda, porque nunca fundó. Se dice más adelante en el Nuevo Testamento que tuvo algunos discípulos, pero no es que él fundó una nueva secta como tal, no lo hubo, sino que lo que hizo fue, eh, lo que hizo fue más bien es comenzar a poner las cosas en orden, porque después del mismo se va a identificar como tal, como alguien que fue enviado por el Señor para ser el vocero de él, ¿sí? Y aquí precisamente vemos un pasaje que en su momento cuando estudiamos la Haftará correspondiente, ya lo vimos, y es ver este versículo de Isaías 43, ¿sí? De pronto alguien lo tiene por ahí, Isaías 43, por favor. Yo te leo, Josucito. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Isaías 43. Es una de las Haftarot de consolación. ¿No me escuchas? Josué, ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? Isaías ¿me 43. escuchas? Noemí está leyendo, Josué. ¿Carmita? ¿O Noé? Noemí está leyendo. ¿Lo tienen? ¿No? Sí, voz que Si clama no, en el acá lo tengo. desierto. Dice así, Isaías 43 es el famoso versículo que dice, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en el desierto o en la soledad a nuestro Dios. Vale. Y este versículo llama mucho la atención porque... Ah, vale, perdón, no les estoy escuchando. Ahora, por favor, ¿pueden alguien hablar para ver si es que se escucha? Hola, hola. Ahora sí, perdón, no les había escuchado. La Noe estaba leyendo. Perdón, mil perdones, perdón, no lo había escuchado. Perdón, no. Tranquilo, tranquilo. Vale, puede volver a leer, por favor. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Exacto, muchas gracias. Entonces, este versículo es muy intrigante porque se puede leer de dos maneras. Y de hecho, a los decenios, precisamente eso les había comentado, ¿no? Los decenios interpretaron esto leyéndolo de una manera diferente. Nosotros de aquí el Evangelio, la lectura que propone de este versículo es interesante porque dice, voz que clame en el desierto, preparar camino al Señor. ¿Vale? O sea, voz que clama en el desierto. O sea, la voz que clama está ubicada en el desierto. ¿Y qué clama? ¿Qué dice? Preparen camino al Señor. Pero en cambio, por ejemplo, los decenios basados en este mismo versículo leyeron diferente. ¿Y saben cómo leyeron ellos? Creo que alguna vez ya les dije. Ellos leyeron, voz que clama, en el desierto preparen camino al Señor. Ellos leyeron de diferente manera y es muy válido en realidad. Y por eso es que ellos digamos, en base a este versículo, decidieron irse al desierto. Irse al desierto y desde ahí estar clamando y denunciando los pecados de medio mundo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, pero aquí el Evangelio nos pone precisamente el centro. ¿Sí? Porque, de hecho, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto y demás, se despertó mucha comezón de oír, por así decirlo, en temas de que, entonces se descubrió la máxima revelación, los rollos del Mar Muerto, que un montón de cosas, y claro, cuando van a verse esto, muchos intentan, lo que hacen es o aproximarse al conocimiento de la comunidad de Qumran y demás, pero nada que ver, acá ya está mejor interpretado, de hecho, aquí de hecho está como deben ser las cosas, y por eso una vez más el Evangelio y en general lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, es lo que pone el centro en la interpretación. Así que este versículo no avala lo de los exacto, no avala la interpretación de los decenios, ni de ningún otro, sino él dice, yo soy aquel que dice en Isaías, voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen sus calzadas, etc. Vale. Y además,
el mensaje de él es muy interesante porque él está haciendo literalmente eso. Y cuando en su momento volvamos a leer la Haftará, ¿no? Esta Haftará, entonces vamos a dar cuenta que en realidad el caos, más bien dicho, el escenario que está describiendo esta profecía es de desigualdad fatal, porque dice, todo monte será bajado, todo valle será igualado, lo áspero, lo desigual será igualado, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Que había desigualdad y que había una, ¿qué se diría? Falta de uniformidad a más no poder, en todo sentido. Entonces, por eso es que era necesario que Juan el Bautista comience a poner, no solo que, más bien dicho, la labor de Juan el Bautista consiste en allanar el camino, es decir, prepararle el camino al Señor, literalmente. Es decir, todos estos que están hablando, que unos están arriba, otros están abajo, están desiguales, están todo hecho un lío, pues eso no es. Lo que corresponde es, por aquí va la línea. Y por este camino que Juan va a trazar, por el mismo iba a caminar el Señor. Por eso después se entiende lo del bautismo, ¿vale? Y miren lo que él comienza diciendo. Lo que Juan comienza diciendo es revolucionario hasta nuestros días. Porque, una vez más, en la época en la que vino el Señor Jesús, en la época en la que Él predicó, tanto como en la época que nosotros nos ha tocado vivir, muchos, o más bien dicho, la mayoría, lo que hace es decir, predicarnos de Dios en general, y parecería que lo hacen, tienen la misma Biblia, muchas prácticas en común y demás, pero en el fondo lo que hacen es decir, si no eres de mi iglesia o de mi forma de interpretar la Biblia, no eres. Y eso dice cada uno. Y era lo que venía diciendo cada uno de los movimientos religiosos que había en la época. Entonces, miren ustedes, el mensaje de Juan es el mismo, es muy actual para nosotros, porque él no les dijo, arrepiéntanse y a ver, ahora vamos a ser todos, no sé, Juanitas o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y fundó una escuela de pensamiento, no sé, los del agua o alguna vaina, alguna cosa así, no. No dijo nada por el estilo, lo que dijo es arrepiéntanse al Señor y vuelvan al Señor. Y eso es lo que está más vigente que nunca. Por eso es que nosotros, bendito sea Dios, no nos identificamos con una determinada forma de interpretar la Biblia o con una determinada tradición, porque tiene sus altos y bajos, literalmente. Y si nos damos cuenta de la profecía, tienen valles y tienen collados. Y lo que necesita el Señor no es eso, necesita una calzada plana. Y una calzada plana se hace alejándose o igualando los valles y los collados. Sí, no sé si me explico, en cuanto a interpretación, en cuanto a práctica, en cuanto a todo. Y eso es lo que estaba haciendo Juan, diciéndoles, no otra cosa, sino vuélvanse al Señor, ¿sí? Y eso es lo que dice, miren, en el versículo 2, precisamente. Arrepiéntanse. Ustedes saben que el arrepentirse en la mente hebrea no es el sentimiento de reproche, de autorreproche que alguien tiene, de ese sentirse feo, el sentirse mal, el sentirse indigno, sucio, alguna cosa por el estilo. Eso no es arrepentimiento es simplemente regresar, ¿sí? Y ahí vale siempre el ejemplo que cuando nos digan o cuando nosotros necesitemos arrepentirnos o alguna cosa así, el arrepentirse no se produce, sino solamente cuando el que ha causado un desvío en su forma de actuar, la corrige y vuelve a actuar de forma correcta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es como por ejemplo lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? El que roba, ya no robe más, sino trabaje honradamente. Eso es arrepentirse. No dice, ¿no? El que roba pida perdón, llore, clame o alguna cosa por el estilo, compúnjase de corazón. No, el que robaba ya no roba. Eso es arrepentirse. Es práctico. Entonces, miren ustedes, el arrepentimiento es práctico y además también el arrepentimiento debemos tener en cuenta que es concedido por el Señor. Sí, es un don del cielo. Vale. Entonces, pero en la práctica, el arrepentimiento se plasma en una acción, en dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo mal. Vale, entonces él les dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahora la pregunta, esta palabra del reino de Dios es una frase que despierta muchas dudas hasta el día de hoy de a qué se refiere. ¿De a qué se refiere? Porque resulta que si bien en el Antiguo Testamento, en las escrituras que a la época habían, se hablaba del reino de Dios, pero no se sabe muy bien a qué se refiere. Porque si digo el reino de Dios, parecería que en primera instancia es un sinónimo del cielo. O sea, ¿dónde reina Dios? Pues en el cielo. Así que digamos que si fuera así, literalmente
un reemplazo de términos, ¿no? Por reino de Dios por el cielo, parecería que aquí Juan el Bautista estaría diciendo, arrepiéntanse porque el cielo se acercó, lo cual literalmente es un poco complicado. Otra alternativa que se intuye de esto es que no se refiere al cielo literal, al compendio cielo, a la realidad del cielo, ¿no? Como se suele decir, sino que más bien se refiere a lo que constituye el cielo, por decirlo así, como dirían algunos, al cielo de manera espiritual, ¿vale? Entonces es como decir, el reino de Dios, el cielo en sentido espiritual se ha acercado, que es básicamente lo que algunos dirían en cuanto a la predicación del Señor, en cuanto a las cosas morales, por ejemplo, de que ama a tu prójimo, no busques la pelea, sé caritativo, etc. Muchos lo interpretan así, pero en realidad resulta que al seguir leyendo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que esta frase de el reino de los cielos, si en verdad se refiere a las dos aspectos que hablamos anteriormente, es decir, al cielo como lugar y al cielo como estado, por así decirlo, que el cielo, estoy en el cielo o alguna cosa así, ¿no? Como un estado espiritual, por así decirlo, también es un concepto teológico. Y es un concepto teológico muy, 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 muy profundo y a la vez muy, muy fácil. ¿Sí? El reino de los cielos, como se diría en hebreo, Malhut Hashamayim, Malhut es reino y Hashamayim es de los cielos, ¿sí? Malhut, si bien este término es un término muy, muy profundo utilizado en cierta literatura judía, que no es muy, muy común estudiada, es una cierta literatura judía, y si bien esta literatura no es tan datable a esta época de cuando fueron escritos los evangelios, sí es posible que haya sido utilizada con un sentido diferente al que literalmente hubiera significado en la época. ¿A qué me refiero? Cuando seguimos leyendo los evangelios de Mateo, etcétera, y cuando llegamos especialmente a la parte de las parábolas, resulta que el Señor Jesús, Yehoshua, hace estas preguntas retóricas de ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y compara con cosas muy prácticas. Compara con alguien que se despoja de sí para ganar algo mucho mayor. Por ejemplo, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es similar o es semejante a una semilla a un grano de mostaza, que cuando muere, lo que es del más chiquito, ¿no? Es el más chiquito de los vegetales, pero que cuando se siembra, su árbol es tan grande que incluso da alojamiento a las aves del cielo. Entonces, eso si nos referimos al reino de los cielos y pensamos así como en el cielo, como que no da mucho, no cuadra mucho. ¿A qué me estoy refiriendo en últimas? El reino de los cielos no es otra cosa, sino una referencia, o si ustedes quieren, otro nombre del Mesías. ¿Sí? Así que cuando Juan el Bautista estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó, lo que está diciendo es, arrepiéntanse porque Mashiach ya vino. ¿Vale? Entonces, cada vez que leamos, y dependiendo del contexto, podemos con tranquilidad intercambiar la frase reino de los cielos por Mashiach. O si ustedes quieren, por Yehoshua HaMashiach, ¿sí? Reemplazamos eso. Cada vez que encontramos Yehoshua, más bien dicho, reino de los cielos, lo reemplazamos por Yehoshua HaMashiach y van a ver que tiene mucho sentido. Entonces, miren lo que diría así, si cambiamos acá ahora, entendiéndolo así. Dice, arrepiéntanse, porque Yehoshua HaMashiach está cercano. Miren ustedes, y se entiende. No sé si nos damos cuenta. ¿Sí? Y miren lo que dice. Luego hay una pequeña descripción, hay una breve descripción de cómo se viste, de cómo era la apariencia de Juan el Bautista, que bautismo no es otra cosa que el que sumergía en agua, ¿sí? Y lo que nos dicen es que estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y los lomos no son las espaldas, sino lo que llamamos la cadera. Esos son los lomos bíblicos, y su comida era langostas, pero en realidad no piensen que son las de agua, las de mar, sino eran las langostas estas de tierra, ¿sí? Algunos ponen, ¿cómo se llaman? Estos saltamontes, pero estos saltamontes del desierto que son unos bastante grandes y ricos en realidad, ¿no? Y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces miren ustedes, aquí viene otra cosa que es novedosa para la época.
bueno, novedosa y no tan novedosa para la época. Novedosa para nosotros, por así decirlo, que venimos leyendo las escrituras y resulta que a nadie en el pasado se le ocurrió o le fue dicho que haga esta práctica de sumergir en agua a alguien y confesando sus pecados. No había esa práctica antes. Ningún profeta lo hizo, nadie lo hizo. Algunos intentan decir que, por ejemplo, el sumergirse que tuvo, por ejemplo, Naamán el sirio puede ser algo parecido, pero nada que ver, porque no tuvo nada que ver, ¿sí? Esta es una práctica, por así decirlo, autónoma, propia, original, por así decirlo, que nace a partir de Juan el Bautista. ¿Y por qué? Hay que verlo una vez más en la época. Inmersiones, por así decirlo en término general, se hacían en al menos tres lugares. La primera que se hacía era en el templo. En el templo, y no con otro sentido, sino meramente ritual, procedimental, que hacían los sacerdotes en su diario ministrar. El sumo sacerdote, si ustedes se acuerdan igual de Yom Kippurim, que él mismo se tenía que lavar como unas 5 veces a lo largo del día. Entonces ahí se hacían inmersiones, sin ningún sentido espiritual, nada más ritual, digamos, procedimental por las cosas que estaban dispuestas mismo en la Biblia. Luego, ¿quiénes más practicaban inmersiones? Eran los fariseos. Los fariseos también practicaban inmersiones, pero estos eran ya no con un sentido espiritual de pureza, sino también tenían unas inmersiones que ellos lo llamaban la famosa inmersión de conversión, que era uno de los últimos pasos para que una persona gentil, un gentil, sea aceptado como fariseo, en realidad, no como israelita ni como nada, sino como fariseo, dicho sea de paso, ¿sí? Y que después de bautizarte, de hacer la inmersión, y después de profesar el Shema, de hacer el sacrificio y de ser circuncidado si fuera varón, entonces y solo entonces bajaba Ruach HaKodesh. Entonces ahí tenemos una segunda práctica de inmersión en la época. Los fariseos también lo hacían, pero como conversión al fariseísmo. ¿Quiénes más lo hacían en la época? Los decenios. Los decenios lo hacían y ellos lo hacían con un énfasis, por así decirlo, espiritual. Hay registros, por ejemplo, de los famosos rollos que se llama el rollo de la comunidad, en donde ellos decían que nadie que no se haya hecho la inmersión primero podía participar del pan, es decir, de la comida comunitaria. De tal manera que incluso en las excavaciones que se hicieron en los alrededores de donde fueron encontrados los famosos rollos del Mar Muerto, en Qumran precisamente se encontraron varias piscinas rituales que se suelen llamar, y son muy características porque tienen unas escaleras que están divididas en dos partes, o sea, tienen un barandal, por así decirlo, en el centro, por el cual se interpreta que por un lado bajaban, por así decirlo, y puros, se sumergían y después por el otro lado subían puros. ¿Sí? Y de hecho en Qumran se encontró uno de los mayores sistemas de acueductos precisamente para aguas rituales y no para aguas de consumo. ¿Sí? Entonces ellos eran los terceros, por así decirlo, sin un orden en general, pero eran otras personas que también practicaban inmersiones. ¿Vale? Y ahora tenemos una cuarta, la de Juan el Bautista. ¿Sí? Que podemos decirle Juan el Inmersor, ¿sí? Para no matricularlo con la práctica del bautismo moderna, actual, contemporánea nuestra, que dicho sea de paso, entre paréntesis, hay una corriente, por así decirlo, ¿qué sería? Denominación, es una denominación cristiana que alega y argumenta y enseña y demás, que sus orígenes se refundan o se remontan a Juan el Bautista. ¿Sí? Y hacen honor a ese nombre, ¿no? Hacen honor a ese nombre, pero nada que ver, nada que ver, ¿no? El bautismo de Juan el Bautista era precisamente como es aquí, solamente para confesión de pecados y como para un símbolo público de que se apartan de todo lo demás. Todos los que se bautizaban aquí no se hacían discípulos de Juan. Ojo, eso es algo importante. Los que se bautizaban aquí no es que se hacían ya discípulos de Juan, ni que Juan era el nuevo líder de la época, ¿no? Juan era simplemente el escogido por el Señor para allanar el camino para sí mismo, ¿sí? Y por eso comienza a poner las cosas en orden. Y miren lo que comienza diciendo, ¿no? Y al ver, miren lo que dice en el 7, por ejemplo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, permite,
Josuecito, tal vez antes de continuar conviene un poquito explicar la palabra arrepentirse, porque les decía que se arrepientan y quizás ese era lo que llevaba al bautismo y lo que viene luego, ¿no? Sí, gracias, Camita. Precisamente, ya lo había dicho, ¿no? Que el bautismo, la teshuvá es precisamente el regresar, es el regresar, ¿sí? Y no necesariamente es de ese compungirse emocionalmente, ese llorar, el sentirse mal, eso no abarca el arrepentimiento, ¿sí? Sino que lo que es el arrepentimiento, lo que consiste es en regresar, ¿sí? Teshuvá en hebreo viene del hebreo shuv, que es regresar, ¿sí? Si estoy yendo mal, pues me arrepiento, es decir, regreso. Incluso así se tradujo en griego, ¿no? Metanoia, que es volver al camino. Sí, meta, camino, noia, regreso. Es de regreso al camino. Entonces, nunca estuvo implícito o ahí implicado un tema emocional de que, no sé, de reproche, de dolor, alguna cosa así. Que está bien que lo sintamos, quiero decir, eso es incluso alguna buena señal de que nos sentimos mal cuando pecamos, ¿no? Pero en eso no se agota el arrepentimiento, quiero decir, sino que el arrepentimiento se materializa cuando nos es concedido el regresar al camino, ¿sí? Y eso es lo que estaban experimentando estas personas acá, que también es otro fenómeno que digamos es muy poco explicable para la época, que miren lo que dice, ¿no? Que salía Jerusalén, Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. O sea, venía un montón de gente. Más o menos es como lo que ahora nos ha tocado ver a nosotros, que de la nada comienzan a salir gente a despertar y a decir, pero estamos mal o alguna cosa y hay inconformidad y cosas por el estilo. Bueno, algo por el estilo pasaba también en la época. ¿Y a dónde iban esas personas? No iban a la sinagoga con los fariseos, no iban a los decenios, no iban al templo, no iban a ningún otro lado, sino a dónde iban, al que tenía alguna cosa diferente, por así decirlo, pero que daba alguna sensación de paz, por decirlo de alguna manera, que ese momento era Juan el Bautista. Y él lo que les enseñaba, lo que tenía revelado al momento era arrepiéntanse porque Mashiach ha llegado. ¿Sí? Entonces, eso básicamente. ¿Sí? Y miren ustedes que incluso hasta los fariseos, incluso algunos venían. Pero estos fariseos cuando vienen, precisamente aquí se nota que Juan el Bautista tenía Ruach HaKodesh, obviamente, porque le dicen, él les frena. Y a los fariseos les dice generación de víboras. O sea, les dice, ustedes creen que me van a engañar. O sea, ustedes creen que están haciendo esto, ¿por qué están haciendo esto? Por eso él les dice, no. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y esta es una pregunta como muy confrontativa, no sé si se dice así, pero les confronta mucho porque no es como que él se sorprende y dice, oye, ¿quién les enseñó? Más bien es como una pregunta que sorprende y dice, ¿cómo? ¿Ustedes creen que ya sumergiéndose eso se van a salvar de la ira venidera? Eso es lo que en realidad te está preguntando. No es como que Juan se sorprende y dice, oye, estos también se van a salvar. No, lo que está diciendo más bien es, ¿ustedes creen que con hacer esto ya se salvaron? Están mal. ¿Por qué? Y ahí lo que les dice, haced pues frutos dignos de Teshuvah. Y una vez más, la Teshuvah no se caracteriza por hacer algo en sí, por una muestra de una emoción o alguna cosa, llorar en público, incluso en la confesión de los pecados de público o alguna cosa por el estilo, sino el arrepentimiento se materializa en los frutos, en acciones. El que robaba ya no roba, ¿sí? Si no trabaja honradamente. Entonces ha dado un fruto de arrepentimiento, ¿vale? Miren, y miren lo que le sigue diciendo. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua, los inmerso en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él les bautizará en Ruach HaKodesh y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y aquí está también implícito otra cosa muy conocida hasta ahora que fue, que es un mito en realidad, más que cualquier cosa es un mito, es un dogma, más que mito es un dogma, que hay tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y este dogma es que el judío es salvo por nacimiento, ¿sí? Y miren lo que les dice Juan el Bautista. No piensen que por decir que son hijos de Abraham ya son salvos. No. Miren ustedes, aquí lo dice mejor que nadie.
¿sí? Así que tanto el judío que piensa que por ser judío ya la tiene salvada, como el cristiano que piensa que cualquier judío, que por el hecho de ser judío ya la tiene salvada, están equivocados, ¿sí? No lo decimos nosotros, lo dijo desde Juan el Bautista, después lo dirá Jesús y después lo dirán incluso los apóstoles Juan y demás, ¿sí? Así que esto nos revela también una cosa que es un dogma que ha venido desde siglos, milenios ya casi, que nadie es salvo por ningún tema sanguíneo, nadie, ¿sí? Somos salvos por, como dice en Efesios, porque a Dios le plació, ¿sí? Porque a Dios le plació y demás. Vale, así que el ser descendiente de Abraham no tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada, no le dan ningún mérito, no le quitan ni le ponen, ¿sí? Puede ser hijo de Abraham, puede ser tan hijo de Abraham que con todo el ADN perfecto de Abraham, pues si no confiesa a Yehoshua como Mashiach, igual se condena, ¿no? Así que eso básicamente. Y lo que les dice es, ahora ya vino el que yo estoy anunciando, ¿sí? Entonces miren ustedes que cuando aquí se complementa precisamente, que cuando dice que arrepiéntanse, o sea, arrepiéntanse, entiéndase, regrésense al camino correcto, porque el reino de Dios se ha acercado, y aquí dice, ¿no? Yo a la verdad les bautizo en agua, etcétera, pero viene uno detrás de mí, a ese que viene detrás de él, de Juan el Bautista, ese es el reino de los cielos. ¿Vale? Entonces, del que se ha acercado, no es un estado de cosas, no es un lugar físico como tal, sino es un alguien, ¿sí? Y ese alguien es el reino de los cielos, que es Mashiach, y con nombre propio, Yehoshua HaMashiach. ¿Sí? Eso es. Y lo que viene a decir Juan el Bautista precisamente es, ahora sí viene el duro, por así decirlo. Carmita. Bueno, sigo pensando en la palabra arrepentimiento, ¿no? Entonces, desde el hebreo efectivamente va a significar volverse, porque pues cada uno se ha extraviado por su camino, entonces vuelvan a la fuente, vuelvan a la voz de Dios, vuelvan a la Torá. Sería, ¿no? Y desde el griego, pues estaban apelando a un cambio de mente, ¿no? Entonces ya no sigan, como decir otra vez, ocupados en sus propios caminos, vuelvan a la Torá. Dicho de otras palabras, porque pues tenían que adaptar algún término griego para reemplazar al hebreo. Y ahorita logro comprender la importancia de este verso 11 cuando dice, yo a la verdad les bautizo en agua, procurando que ustedes cambien la mente, que ya no vivan ocupados en las cosas de este mundo, sino que pongan la mirada en las cosas celestiales. Yo les estoy como insistiendo para que pongan la mirada donde está la verdadera riqueza. Dice, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él va a sumergirlos en Espíritu Santo, en el poder de la santidad y fuego. Es decir, yo estoy haciendo a ustedes una sugerencia de que cambien de manera de pensar, pero en verdad, esto no es posible por cuanto yo les sugiera, sino por la obra del que es más poderoso que yo. Porque cuando Él los inunde del Ruach, de la santidad, entonces ustedes andarán en aquellos caminos que el Señor preparó para que pues nos paseáramos en ellos, ¿no? Ahora aprendí que esa palabra es pasearse. Entonces, para que donde quiera que vayamos, pues la mente del Señor esté en nosotros. ¿Cuál es su mente? Su palabra. Es el poder de su espíritu trayendo a nuestro recuerdo en la acción que tenemos por delante, en lo que estamos haciendo, el ejecutar lo que nos fue dicho, o si es que fallamos frente a lo que debemos hacer, pues vamos a recibir también el ser redarguidos, ¿no? El ser amonestados en nuestro interior. Entonces, creo que pude ver, o sea, cuando decimos arrepentimiento, en cualquiera de las circunstancias así, arrepiéntete, vuélvete, es posible como una amonestación, como ser instrumentos de Dios para un llamado, pero
cuando Él imprime el poder de su santidad es donde realmente ocurre. Entonces, en alguna parte, pues dice, ellos también han recibido el don de Dios, ¿no? El arrepentimiento visto como un don del cielo. Entonces, Juan lo hacía guiado por el poder de la santidad, pero no tenía el poder para imprimir verdaderamente que estos hicieran los frutos correctos, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él sí nos hace hacer, porque es que esa es la gracia extremada que nosotros hemos recibido con relación a, pues, a quienes nos presidieron o los que vivieron antes de Yehoshua HaMashiach. Tenemos como que somos la generación o el mundo al que más se le ha dado y por lo cual va a demandar más de nosotros. Amén, precisamente. Vale. Y si tienen un tiempito más, podemos terminar el capítulo 3, ¿sí? Y que es básicamente un recuento de lo del famoso bautismo del Señor, ¿sí? Y dice, entonces el Señor, o bueno, Yehoshua, vino desde Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, ser inmerso por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach de Elohim, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vale. Entonces, primero aquí hay dos cuestiones que son fundamentales verles y hay que verlos lo más fácil posible. La primera, ¿por qué Jesús, si él era el Mesías, resulta que dice que tiene que ser bautizado por Juan? ¿Por qué? Y la respuesta más fácil es lo que he dicho antes. El camino debía ser enderezado. El camino debía ser enderezado. Y ese camino era el deber ser. Ese camino era la justicia que debía seguir el Señor. Porque imagínense ustedes, de otra manera, si Jesús no hacía eso, lo que correspondía era, o más bien dicho, lo que hubiera aparecido era que entonces se fundó, por así decir, otra línea de pensamiento. Entonces había los decenios, los fariseos, los saduceos, todos los demás que había, Juan el Bautista y además Jesús. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿No? Entonces, si ya Juan decía que se arrepientan, ahora después Jesús viene también con el mismo, y ahora ¿quién hago caso? ¿No? Entonces, la idea del Señor no era esa, sino guardar coherencia. ¿Y cuál era la única persona que guardaba coherencia con el mensaje de la Torá, con el mensaje de los profetas? Pues Juan el Bautista. Así que en ese camino, en esa forma de entender las cosas, en ese camino allanado, es al que el Señor se somete, ¿sí? No tanto a la autoridad de Juan, porque Juan era una persona más como cualquiera de nosotros, sino al camino preparado por Juan. A eso se somete Jesús y en eso es inmerso. ¿Sí? En eso él da ese testimonio que va a seguir o toma la posta, por así decirlo, va a continuar con esa forma de entender la palabra, con esa forma de entender la vida en general, ¿sí? Que no es otra que la de la Torá, la de los profetas, alejándose, por así decirlo, explícitamente de la forma de interpretar del templo, de los decenios, de los saduceos, de los samaritanos y de todo mundo, ¿sí? Y que va a seguir esa línea de pensamiento, por así decirlo, ¿sí? Eso es lo que Jesús está garantizando aquí. Hay unos que opinan que debido a este hecho como de sujeción, ¿sí? Jesús se convierte en realidad en discípulo de Juan y que entonces se comienzan a lanzar muchas fábulas por ahí de que entonces Juan le enseñó a Jesús lo que sabía y cosas por el estilo y comienzan a decir un montón de cosas por ahí, ¿no? Pero nada que ver. Lo que vemos aquí, el énfasis del evangelio, al menos del de Mateo, es el de decir eso. Había caos en la época, había montes, había valles, había cosas ásperas, un montón de picos y cosas ahí, de todo lo que había, y Juan, llamado por el Señor, aplana todo eso, y en ese camino es que el Señor es sumergido, porque en ese camino tenía que andar. Vale. Ahora, el segundo evento que vemos acá es el famoso evento del bautismo, de la voz que habla del cielo y del espíritu que desciende. Y este es uno de los versículos y uno de los pasajes, más bien dicho,
muy utilizados por buena parte de la cristiandad para defender y explicar incluso la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Pero en realidad hay que conocerlo una vez más con mente de la época. Porque dicho sea de paso, y esto es un argumento fuerte que se tiene histórico, que no hay cómo ocultar. En la época, en el siglo I, cuando están ocurriendo estas cosas, nadie se va a imaginar a un Dios, como se suele decir, tripartito, triúnico, como quieran decirlo. Nadie. Esto de ser Dios tres, o sea, de que Dios es tres, pero es uno y toda la cuestión de la Trinidad, esto viene a partir del siglo V, ¿sí? Específicamente a partir del concilio de Nicea. A partir de ahí es que la iglesia, al menos la católica, católica occidental, ¿no? Comienza a ser trinitaria, como se suele decir, y comienza a propugnar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son Dios y todo lo que se enseña a partir de ahí. Pero a la época, nadie pensaría esta cosa. Sería una cosa muy aberrante. Y de hecho, gracias a esta interpretación que se dio en la Iglesia Católica y que heredó el protestantismo, ¿no? Gracias a eso es que incluso el judaísmo en el siglo XII, siglo XIV, por ahí, después de Cristo, reacciona y de hecho muestra de eso son los famosos 12 postulados de Maimónides, que son, como muchos consideran, y de hecho son como la base del judaísmo. Dentro de estas, hay algunas que dicen Dios es uno, y la siguiente es Dios no puede ser dividido, y una de las siguientes es Dios no es hombre. Entonces, eso es una defensa y eso es una alegación muy fuerte en contra de la doctrina cristiana, que piensa que Dios es tres, pero es uno, y piensa que Dios es hombre, o alguna cosa por el estilo. Entonces, para que veamos que precisamente aquí el Evangelio no está defendiendo o proponiendo una nueva forma de entender la Biblia. ¿Sí? Ahora vamos a entender cómo se comprende esto. Y hay un concepto que para nosotros es muy desconocido, y es la Bat Kol. Es un concepto que se llama Bat Kol. ¿Sí? Literalmente se llama hija de la voz en hebreo. Ahí les pongo en el chat. Bat Kol. ¿Sí? Bat Kol. Hija de la voz. ¿Sí? ¿Y esto qué es esto de la Bat Kol? Ustedes lo pueden buscar en internet y hay información, como les digo, desde la más sensacionalista hasta la más seria, ¿sí? Así que la sugerencia es que busquemos en fuentes serias, en revistas científicas, incluso, por ejemplo, alguna vez encontré una definición, por ejemplo, en algún diccionario de la Universidad de Oxford, en donde recogen precisamente los conceptos de las religiones y demás, y constaba de la Bat Kol. A veces la pondrán con K en lugar de con Q, pero el concepto es el mismo, ¿sí? ¿Qué es la Bat Kol? La Bat Kol, de hecho, es muy debatida, o en su momento fue muy debatida por los estudiosos judíos, porque es un concepto que se sabía en la época, pero básicamente es la voz divina de Dios hablando en vivo, por así decirlo. Y que no es la voz, digamos, más bien dicho, que esta voz que se escucha es audible de la gente, en ocasiones va a citar palabras, literalmente versículos, por así decirlo, secciones de la palabra, como también en ocasiones va a dar un mensaje en particular, ¿sí? Un mensaje o un texto, digamos, autónomo, ¿sí? No citando la palabra, ¿sí? Y esto se experimentaba mucho en la época, ¿sí? En la época, de hecho, en la Mishnah y demás, hay relatos en donde están discutiendo rabinos, están discutiendo maestros de la época, y de pronto llegaron a un punto en donde no se pusieron de acuerdo. Entonces, como había ya mucha discusión, dice ahí, hubo Bat Kol, y habló la Bat Kol y dijo, Raf fulanito tiene la razón. ¿Ya? Había estas cosas. ¿Qué era la Bat Kol? En todo caso, era la voz celestial de Dios, por así decirlo. Era la manifestación de la voz del Señor. ¿Sí? Eso. Algunos dirán que es un eco de la lectura de la Torá. Algunos dirán que es como que un ángel hablando, algo por el estilo, pero lo que, más allá de eso, lo que sí es el pronunciamiento en vivo y en directo, como se suele decir, del Señor cuando quiere poner un alto a alguna cosa, cuando quiere poner, como decir, un sello, una estampa
un punto de quiebre respecto de algún asunto, ¿sí? Eso es lo que es la Bat Kol, ¿vale? Entonces, eso fue lo que hubo aquí. Entonces, porque por lo general se suele enseñar, ¿no? Aquí está clarita la Trinidad, porque en el cielo la voz, el Padre, bautizándose el Hijo, y el Espíritu en forma de paloma. Entonces, clarita está la Trinidad. No, no, porque ni nadie de la época lo entendería así. Lo que entendería cualquiera es la Bat Kol. Hubo una Bat Kol. Es un concepto de la época. ¿Sí? ¿Qué es Bat Kol? En algún momento dado, hubo una voz del cielo que dijo algo y dio una revelación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hubo ahí. ¿Sí? Hubo una Bat Kol. Y lo siguiente es que, por lo general, he encontrado una forma muy dinámica de poder ilustrar alguna de estas incoherencias en la interpretación de la Trinidad a partir de este pasaje. Porque por lo general la idea o la imagen que tenemos de este evento es gracias a las pinturas, una vez más, medievales o representaciones de televisión, de películas antiguas y todo lo más, que es como que uno de los momentos cumbres de alguna película o de la serie que se esté viendo, ¿no? O representaciones gráficas, etcétera. Y por lo general se le suele decir así, y lo que le suelo hacer la pregunta es, ¿y de qué color era la paloma? Entonces, la respuesta que todos dicen sin pensarlo dos veces es blanca. Y uno se le pregunta ahí, ¿y dónde dice la Biblia que sea blanca? En ningún lado del relato de los evangelios nos dice que esa paloma sea blanca. No dice. Y segundo, en las representaciones que suelen hacer, es muy ilógico, porque suelen ponerle una palomita que se le posa, ¿no? En el hombro, en la cabeza, y después se va. Entonces, uno ahí se les hace la pregunta, si el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que hace su presencia inaugural en este momento, según la doctrina cristiana, ¿no? Hubiera descendido aquí y hubiera estado en Jesús, entendería yo entonces que Jesús debió haber andado como cual oro de pirata, ¿no? En su hombro o en su cabeza, donde quiera que vaya. Porque si no, de otra manera, si la palomita se levantaba, como de hecho lo hacen en algunas representaciones de video, etcétera, entendería yo que entonces el espíritu se fue, pues. ¿O qué pasó? Esa paloma de alguna manera no sé, se absorbió en el cuerpo de Jesús, o qué pasó. O sea, porque ahí dice que fue una paloma. Y es más, si vamos a Lucas, dice que descendió físicamente. Entonces, ¿y ahora? Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, para que veamos una vez más, ¿no? Que a veces estos pasajes, lo mismo que pasaba con lo de la estrella, ¿no? Y lo de la demás que vimos ahí, estos pasajes fueron más que leídos, como dice aquí en la palabra, fueron interpretados, y lo que se enseñó fue la interpretación. Y lo que se repite es la interpretación de la interpretación de la interpretación, ¿sí? Entonces, para que veamos aquí y caigamos en cuenta, ¿sí? Si hubo una voz, eso nadie lo niega, ¿sí? Que hubo algo que descendió que el espíritu descendió como paloma, también hubo, pero hay que ver la cosa. Una cosa es que la gente se imaginó literalmente una paloma, y otra cosa es que aquí está hablando en metáfora, porque aquí hay una palabrita que se llama como, y eso hace un símil, hace una comparación. Si dice que el Ruach HaKodesh descendió como paloma, no dice que descendió en forma de paloma, ¿sí? Bueno, se entiende que hay una ambigüedad, pero lo que dice es que descendió como paloma. Y una pregunta, ¿cómo desciende una paloma? ¿Han visto ustedes cómo desciende una paloma? Cuando viene volando y cuando ya va a aterrizar, ¿cómo desciende una paloma? Ya, entonces ahora se entiende la cosa. Entonces cuando dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, se entiende, Espíritu de Dios como paloma, es decir, una suerte de viento, ¿sí? Porque acuérdense también que la palabra ruaj en hebreo significa tanto viento como poder, como mente, etcétera. Entonces, se vio de manera física que algo descendió como paloma, ¿sí? Y se posó sobre él y estuvo en él, ¿vale? Entonces, miren ustedes cómo se entiende esto de otra manera, ¿sí? Y una de las cosas, una de las formas como se puede hacer es tomar esto literalmente, porque es como a veces lo toman mucho, como lo ha tomado toda la cristiandad desde siglos.
Sí, lo tomaron literalmente, pero si lo tomo literalmente al pie de la letra, después termino con alguna cosa muy absurda como lo que les decía, ¿no? Como que si entonces descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre él, entonces Jesús debió haber andado a todo lado con una palomita en la cabeza. O y es más, ¿qué quita que la paloma sea de otro color? ¿Qué quita que la paloma se haya sido gris? ¿Qué le quita o qué le pone? ¿No? Entonces, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que veamos que esto nada tiene que ver con la doctrina que se creó, que se inventaron, que se diseñó, por así decirlo, y 5 siglos después. Bueno, 4 siglos después, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo se puede ver esto. En todo caso, lo que estamos viendo aquí sí es una declaración precisamente que hace la Bascol, que hace la voz celestial, ¿sí? Que hace la voz celestial, y es que esta persona es el heredero en cual Hashem se complace, ¿sí? Y esto es precisamente cómo se entiende, digamos, o más bien dicho, cómo entendemos esto, porque si no, en todo caso, después por eso es que algunos terminan diciendo, entonces, bueno, no son 3, pero sí son 2, porque hay alguien que habla y hay alguien que te escucha, porque clarito está aquí el que habla, clarito está alguien que habla, y clarito está ahí el que se está bautizando. Entonces hay 2. Dejan de lado el ser 3 y pasan a ser binitarios, ¿no? Entonces, porque clarito está. Ya entendemos lo del Ruach y después decimos, pero clarito están 2. No, es más fácil que eso en realidad. Es como les digo, estas cosas son tan profundas, pero tan sencillas a la vez. Y está en Filipenses. Cuando allá en Filipenses Pablo dice que no teniendo que Jesús, no teniendo o no sujetándose a nada, no teniendo a nada que aferrarse, se despojó de todo y se hizo nada y vino en forma de Ish, en forma de Enosh, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso es que hay que graficarlo en la mente, hay que más o menos imaginarse. Y es que Yehoshua estaba vestido de su gloria, de su honra, de todos sus atributos. Y para él venir a esta tierra se tuvo que despojar de todo eso, ¿vale? Y todo eso quedó en el cielo, ¿sí? Y a eso es a lo que se le llama Abba, ¿sí? En su momento ya hablamos más en detalle de esto, pero a eso que quedó en el cielo, la plenitud, digamos, todos los atributos y demás, en grueso, por así decirlo, se le llama Abba, y en mi parte eso fue lo que habló, mientras que Yehoshua en cuerpo estaba acá, disminuido, ¿sí? Carmita. Sí, Josuecito, me gustaría leer justamente la parte de Lucas donde mencionaste. Vale. Entonces, es Lucas 3, 22. Voy a leer 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y ya, aquí la palabra para orar es una palabra, no sé, bueno, mejor dejémoslo ahí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué Lucas se ocupa de decir esto de en forma corporal? O sea, vieron una paloma sobre él. Y bueno, y cuando Dios usó una vez una burrita con Balaam, Dios habla a través de la burra. Y pues puede ser que la voz hasta salió de la paloma y la paloma era real. Pienso ahorita. Pero realmente este pasaje lo conecto con Génesis 1. Estamos hablando de que todo estaba caótico, estaba inconexo y sin forma en cuanto al conocimiento de Dios. Cada religión con su asunto, cada situación que se daba pues en diferentes direcciones, inconexo y sin forma, todos ciegos, alejados de la Torá. Y era hora de que en medio de esa tiniebla y confusión, la luz se manifestara. Entonces, quizás fue en verdad una paloma física que descendió. Entonces, lo que Dios estaba recordando es esto. Volvamos a Génesis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué ha venido Él?
¿no? Entonces, pues se han allanado el camino en ese sentido de pues hacerles notar de que estaban tan lejos y entonces, y la tierra, ¿no? Y en este cosmos donde él vino había todo inconexo y sin forma, las tinieblas estaban sobre la faz y el Espíritu de Dios se revoloteaba, dice ahí, no se movía, sino revoloteaba como hacen las palomas sobre la faz de las aguas. Entonces, como que al ocurrir esto, Dios trajo la impresión a la mente de este recuerdo. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Jesús estaba subiendo del agua. Y entonces Elohim dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, es como que Dios estaba presentando el escenario de vuelta al principio, cuando todo está fuera de orden, y es la hora de que la luz del mundo haga su manifestación. Entonces, pienso yo que el cuadro que se manifestó en este momento del bautismo de nuestro Señor Yehoshua estaba dibujando las palabras del Génesis que seguramente habitaban en los oídos de todos. Ellos casi no tenían, no, más bien ellos no tenían acceso a la gran mayoría, salvo los tal vez escribas y fariseos, acceso al texto, como nosotros tenemos hoy el privilegio, pero lo tenían en sus corazones. Estas palabras era como cuando a nosotros nos enseñaron casi creo a la mayoría, no sé ahora, el Padre Nuestro, ¿no? Entonces tienes que saberte como el Padre Nuestro, ¿no? Entonces ya eso ya ni pensábamos y repetíamos. Entonces de repente se imprime, ¿no? Todo estaba en caos y estaba esto sobre la faz del abismo, tinieblas, y el ruaj de la santidad revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y entonces Elohim dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces es probable que pues esa bat call, esa voz, la voz de Dios, la voz de Dios que hemos dicho, pudo expresarse tal vez a través de la paloma o simplemente una voz de ángel que hizo que se oyera como se oyó en Sinai, como muchos han oído, ¿no? Entonces, quería que viéramos, y dado que Lucas dice que era en forma corporal y eso no se lo puede quitar, entonces no era, probablemente sí, era un cuadro perfecto, así, la paloma, y luego la paloma se fue, después era como decimos, cualquier cosa a través de lo cual se manifiesta Dios es un Elohim, era un Elohim. Ay, no, ¿cómo es? No es un malaj. Un malaj puede ser un ángel, un mensajero de Dios, ¿no? Pero también puede ser cualquier cosa como la columna de nube o what. Y en este caso pienso yo, nunca he pensado antes, sino mientras ahorita que me dio la curiosidad de ir a ver a Lucas, como dijiste, me vino esto al corazón. Vale, sí, gracias, Carmita. Y también lo que llama la atención es que precisamente este mismo mensaje que sale, esta Bat-Kol, esta voz del cielo, se vuelve a repetir en el famoso episodio de lo que se conoce como la transfiguración. También hay otra voz que dice exactamente lo mismo. Entonces, vale también la pena que lo tengamos ahí en mente y lo recordemos cuando volvamos y lleguemos allá a Mateo 17, si no estoy mal, cuando pase este episodio de la metamorfosis, en realidad, que dice así, ¿no? Del cambio de cuerpo, de naturaleza. Vale, entonces yo creo que con esto podemos ir terminando nuestro estudio de esta noche.